Buenos días, magistrada, magistrado, secretario general. Hoy, 20 de marzo de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 12 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias. Magistrada, magistrados, procedo en esos términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón. Nos acompaña también la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. El magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito nuevamente al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 18 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala bajo la titularidad de su servidor. Para ello, abordo lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 561/17, interpuesto por la registradora pública de la propiedad y del comercio en el municipio de León, Guanajuato, en contra del acuerdo dictado el 6 de septiembre de 2017 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 1445/15, quien la tuvo por no contestando la demanda. Previo al estudio del agravio esgrimido por la reclamante, es oportuno relatar a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que hoy nos concierne. El 29 de septiembre de 2015, sendos ciudadanos presentaron demanda de nulidad en contra de la resolución que niega la cancelación de una inscripción de un folio real. Por orden de turno le tocó conocer a la cuarta sala de este tribunal, quien mediante acuerdo de 6 de septiembre de 2017, entre otros aspectos, determinó tener a quien hoy recurre por no presentando la contestación de demanda. Inconforme con dicha determinación, la recurrente impuso el recurso de reclamación que hoy nos compete su resolución. Esta ponencia considera fundado el agravio que esgrime quien recurre y por ende suficiente para modificar el acuerdo reclamado, como se demostrará enseguida. En esencia, señala la autoridad que le causa agravio el acuerdo de 6 de septiembre de 2017, pues contrario a la apreciación de la CUO, la servidora pública al emitir la respectiva contestación de demanda acreditó su personalidad como registradora pública suplente de la propiedad en el municipio de León, Guanajuato. Por ello, arguye, resulta contrario a derecho tenerla por no contestando su demanda, la demanda en tiempo y forma. En esta tesitura, de las pruebas documentales que obran en el expediente 1445/15, a las cuales con fundamento en los artículos 78, 117, 121, 123 y 281, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato se les otorga valor probatorio pleno, se desprende que la servidora pública acudió a juicio a contestar la demanda como registradora pública suplente de la propiedad del municipio de León, acreditando su personalidad con la copia certificada de su nombramiento como jefa de unidad A, expedido por el subsecretario de Administración, así como con la copia certificada del oficio número 457-1/13, emitido por el director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del Estado de Guanajuato, de donde claramente se advierte que realizaba dicha registradora la función
precisamente de registradora pública suplente en el municipio de León, Guanajuato. Pues en el oficio de cuenta, así se le designó en esa oportunidad por el servidor público facultado para ello. Tal suplencia se encuentra prevista en el artículo 15 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guanajuato, que de manera literal refiere que los registradores titulares serán suplidos en sus ausencias temporales por el registrador público suplente, el abogado licenciado en Derecho, funcionario del mismo Registro Público de la Propiedad que siga en el orden jerárquico al titular o por quien designe la dirección general. En esa tesitura, la designación de la registradora pública suplente fue realizada conforme a la norma, esto es, por el director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del Estado de Guanajuato. Por ello, con fundamento en los artículos 279, 280 y 281 del Código de la Materia, esta ponencia advierte que dicha servidora pública contestó en tiempo y forma la demanda respectiva, resultando con ello contrario a derecho el requerimiento realizado por el ACUO, pues la parte demandada acreditó debidamente la personalidad con la cual compareció a proceso. No se omite señalar que la registradora que emitió el acto impugnado fue una servidora pública diversa a la que en su oportunidad dio contestación a la demanda. Empero, esta última acredita la personalidad para representar en juicio a dicha autoridad demandada en su calidad de suplente temporal del titular, siendo además que la hoy recurrente que representa a esa misma autoridad es una servidora pública distinta a las anteriores. En el orden de ideas precisado y ante lo fundado del agravio esgrimido, lo procedente es revocar el acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2017, ordenándose a la cuarta sala que con fundamento en los artículos 279 y 280 del Código de la Materia tenga a la registradora pública suplente de la propiedad en el municipio de León por contestando en tiempo y forma la demanda respectiva, dado que fue esta última la que en su momento contestó dicha demanda en representación de la autoridad encausada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 561/17. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto del mismo, me permito ahora abordar lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 771/18, interpuesto por el autorizado del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato, Guanajuato, en contra de la sentencia de 24 de agosto de 2018, dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 262/18, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por la reclamante, es pertinente poner a consideración de este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos ocupa. El 14 de febrero de 2018, un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la resolución recaída al procedimiento administrativo en donde fue cesado del cargo como policía tercero, adscrito a la Dirección Pública Municipal Preventiva del municipio de Guanajuato, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer y resolver a la tercera sala de este tribunal, quien el 24 de agosto de 2018 decretó la nulidad total del acto combatido y reconoció el derecho solicitado. Inconforme con lo anterior, quien representa a la autoridad demandada recurrió a la sentencia que hoy nos ocupa. Como primer argumento de disenso, el recurrente se duele en lo medular de que la sala instructora transgrede el principio de la causa pretendi, pues según su apreciación, la parte actora no ofreció ningún agravio en relación a la forma de desahogar la prueba testimonial, mucho menos arguye, citó los motivos y fundamento legal que esgrimió la CUO. Finalmente, señala que la juzgadora no motivó ni fundamentó debidamente su determinación al no darle ningún valor a la prueba testimonial de la parte demandada. Esta ponencia considera infundado el primer agravio que esgrime el recurrente bajo los siguientes motivos y fundamentos. En principio, se clarifica que es deber de todo juzgador interpretar integralmente la demanda interpuesta de forma admiculada, tanto con el material probatorio como con sus respectivos anexos, determinando el verdadero sentido de su autor, incluso ante sus eventuales imprecisiones o ambigüedades, armonizando así los datos presentados para dotar a las partes de una tutela jurisdiccional efectiva. Lo anterior no presupone que se esté en presencia de una suplencia de la queja. Antes bien, la juzgadora actúa en un sano ejercicio de interpretación integral
para esclarecer los hechos y los puntos controvertidos por las partes, atendiendo siempre de forma primigenia y relevante a la causa de pedir. Finalmente, en relación a que la magistrada de la tercera sala en su resolución no motivó ni fundamentó debidamente su determinación de no darle valor a la prueba testimonial que ofreció en el procedimiento administrativo, la encausada, es infundado dicho motivo de agravio bajo la siguiente premisa. De la sentencia que se recluye claramente se aprecia la motivación del acuo para considerar que la prueba testimonial que ofreció la encausada en el procedimiento que instruyó, quien hoy recurre, fue contrario a derecho, como a continuación se transcribe en su parte medular. La prueba testimonial se desahoga fuera de la audiencia del procedimiento administrativo disciplinario. Tal circunstancia dejó al elemento en estado de indefensión, pues no pudo atacar el dicho de los testigos ni formular preguntas. Por ello, ante la magnitud de la afectación que produce el desahogo de la prueba testimonial fuera de la audiencia del procedimiento administrativo, evidentemente no podía otorgársele valor probatorio alguno. En esta línea argumentativa se concluye que la sentencia que se recurre se encuentra fundada y motivada, esto es, contiene los razonamientos jurídicos que sustentan su determinación, pues como lo ha sostenido este pleno en diversos precedentes, la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto entre las partes en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aún sin citarlas de forma expresa. Sobre lo expuesto resulta ilustrativo la tesis aislada que me permito citar exclusivamente en su rubro. Fundamentación y motivación. El cumplimiento de dicha garantía, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, se verifica sin que se invoque de manera expresa sus fundamentos cuando los razonamientos de éstas conduzcan a las normas aplicadas. Por otra parte, los agravios segundo, tercero y cuarto se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. En esencia, señala quien recurre que la sentencia emitida por la magistrada tercera sala viola y contraviene los numerales 135, 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato en relación con el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y 52 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios. En primer lugar, arguye en relación al pago de salarios dejados de percibir, pues refiere el recurrente que la condena es mayor al periodo previsto en los ordenamientos legales antes mencionados. Continúa manifestando el reclamante que de manera ilegal se le condenó al pago de la prima de antigüedad de 20 días por año de servicio y además hasta que se cumpla la sentencia. Finalmente, manifiesta el recurrente que la condena al pago de aguinaldo, vacaciones y la prima vacacional no es procedente, en virtud de que dichas prestaciones se originan por el trabajo efectivamente desempeñado, es decir, son prestaciones originadas por el trabajo, mas no por el despido. Lo anterior argumenta en términos de los artículos 26, 27 y 41 de la Ley del Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y de los municipios. En primer término, es dable precisar por esta ponencia que ni la Ley Federal del Trabajo ni la Ley del Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y los municipios de Guanajuato son aplicables a los miembros de las instituciones policiales, pues estos tienen un régimen de excepción, el cual se desprende del artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las condiciones en que prestan sus servicios, y esto obedece a la importancia de la función que realizan para beneficio de la sociedad. Sin embargo, esa sola circunstancia no es suficiente para estimar que no gozan de los derechos reconocidos en la Constitución, pues aún cuando el vínculo que los une es administrativo y no laboral, los miembros de las instituciones policíacas prestan un servicio al Estado o municipios, y la circunstancia de que las relaciones entre este y aquellos se regulen en un régimen legal distinto al de los demás trabajadores de los poderes de la Unión, no implica que el Estado no debe garantizar y respetar los derechos humanos de todos sus servidores públicos. La situación jurídica relevante es que todos, servidores públicos, trabajadores al servicio del Estado y elementos de seguridad pública, prestan un servicio a la sociedad, y el parámetro mínimo internacional es que cualquier persona que lo preste,
trabajo en sentido amplio, tiene derecho a desempeñarlo en condiciones dignas y justas, así como a recibir como contraprestación una remuneración que les permita a ellos y a sus familiares gozar de un estándar de vida digna. Así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 18/03. En el caso específico de los integrantes de las instituciones policiales, en torno al pago de las prestaciones de salarios dejados de percibir, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, hasta que se cumpla con la sentencia, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue quien determinó que procede el pago por concepto de salarios dejados de percibir, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, entre otros, desde el momento en que se concretó la separación y hasta que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho el integrante de alguna institución policial que fue destituido. Dichas jurisprudencias fueron señaladas por la COO en la resolución que se impugna. Finalmente, en relación al pago de la prestación consistente en 20 días de salario por año laborado, tratándose de elementos adscritos a los cuerpos de seguridad pública, federal, estatal o municipal, no sigue la suerte de la prestación laboral conocida como prima de antigüedad, sino que los 20 días de salario por año laborado, o su parte proporcional, son parte integrante del beneficio que recibe el servidor público que fue destituido injustificadamente y que toma el nombre de indemnización constitucional. Y es el caso que el artículo 123, apartado E, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, condiciona el pago de la indemnización únicamente al hecho que el policía haya sido destituido injustificadamente, empero no agrega ninguna otra limitante. No está de más puntualizar que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, como la jurisprudencia que me permito citar exclusivamente al rubro. Seguridad pública. La indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende el pago de 3 meses de sueldo y de 20 días por cada año laborado. Hasta aquí la cita. Es preciso advertir que la magistrada de la tercera sala también apoya su determinación en dicha jurisprudencia. En esta tesitura, y como puede apreciarse, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estableció las pautas para la condena al pago de salarios dejados de percibir y las prestaciones consistentes en aguinaldo, vacaciones y prima vacacional hasta que se dé cumplimiento a la sentencia, así como el pago de 20 días por cada año de servicio prestado. Por ello, los agravios vertidos por el reclamante, aparte de resultar infundados, se estiman inoperantes, pues la magistrada resolutora fundó y motivó debidamente su determinación al resolver la condena respectiva. Mediante los argumentos y fundamentos expuestos con antelación, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia dictada por la CUO. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 771/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, desahoga ahora lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 887/18, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 24 de septiembre de la pasada anualidad por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 2321/17. Previo al abordaje de los disensos esgrimidos por el reclamante, me permito poner a consideración de este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. El 11 de diciembre de 2018, una ciudadana presentó demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la cuarta sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción con número de folio 27549 de fecha 9 de noviembre de 2017. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por la actora consistente en que se le devuelva la cantidad que pagó como multa. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos compete su estudio. Los agravios se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. Así, esta ponencia considera inoperante dichos disensos y por ende
insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que el inspector de movilidad, contrario a lo manifestado por el acuo, sí fundó y motivó debidamente la boleta de infracción número de folio 275-49 de fecha 9 de noviembre de 2017. De la lectura de los agravios se desprende que el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en la contestación de demanda. Por lo tanto, el inconforme técnicamente no controvirtió la ratio decidendi del fallo. Tal como fue resuelto en la sentencia recurrida, se desprende que la boleta de infracción no contiene una debida motivación, pues fue omisa la autoridad en describir cómo se percató que el conductor del vehículo infringió la norma circunstanciando al efecto. Por ejemplo, si quien consideró como prestador de supuesto servicio realizó alguna parada para abordar pasajeros, así como tampoco fue claro en describir los elementos que le llevaron a decidir indubitablemente que quien conducía el vehículo prestaba un servicio sin permiso, aunado a que no identifica o por lo menos describe a las personas que presuntamente afirmó que el imputado le realizó un cobro. Omitiendo igualmente señalar con suficiencia y claridad por qué detuvo a la unidad en tránsito, entre otras circunstancias, de modo que hubiesen resultado suficientes y pertinentes para motivar el acto confutado. A mayor abundamiento se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en la boleta las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención del demandante, violándose así lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y lo establecido por el artículo 678 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Por lo anterior, se coincide con el acuo cuando concluyó que la boleta de infracción se encontraba indebidamente motivada. Así, ante los razonamientos redundantes o reiterativos del recurrente con respecto a su contestación de demanda en el proceso de origen, su disentimiento se torna inoperante, porque la repetición abundamiento en los argumentos que constituyeron la defensa original da lugar a que no se impugnen las consideraciones que los desestimaron en la resolución reclamada. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios esgrimidos por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia inscrita bajo el toco 887/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, procedo ahora al abordaje del recurso de reclamación inscrito bajo el toca 904/18, interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo dictado el 18 de octubre de 2018 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1530/18, en donde se negó la suspensión definitiva. Previo al estudio de los agravios presentados por el recurrente, es oportuno relatar a este pleno los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la suspensión de la obra que se realizaba en el bien inmueble ubicado en una calle. Resolución emitida el 19 de septiembre. El proceso le tocó conocer a la Cuarta Sala de este tribunal, la cual, mediante acuerdo de 18 de octubre de 2018, negó la suspensión definitiva solicitada. Ante este panorama, el representante de la parte actora en el proceso de origen presentó el recurso que hoy nos concierne. Este pleno considera que el presente recurso ha quedado sin materia en atención a lo siguiente. Los artículos 25, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, 308, fracción primera, inciso C, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en esencia refieren como atribución del pleno de este tribunal resolver los recursos contra las resoluciones de las salas. Igualmente, refieren que el recurso de reclamación procederá contra los acuerdos o resoluciones emitidas por las salas del tribunal que concedan, niegan o revoquen la suspensión, entre otros actos. En el presente recurso de reclamación se impugnó el acuerdo de fecha 18 de octubre de 2018,
en donde la CUO negó la suspensión definitiva solicitada por el justiciable. En estrecha relación con la anterior, en el artículo 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que la suspensión del acto de resolución impugnada podrá solicitar el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren en tanto se pronuncie sentencia. En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que el recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos que emitan las salas del tribunal en donde se conceda, niegue o revoque la suspensión que solicitó el particular. A su vez, la suspensión podrá otorgarse hasta el momento en que se pronuncie una sentencia sobre la litis planteada en el proceso de origen. Esta ponencia tiene conocimiento que el magistrado de la Cuarta Sala dictó la sentencia respectiva el 28 de febrero del presente año, con lo que se puso fin al proceso 1530/18. Dicha resolución le fue notificada a la parte actora por medio del sistema electrónico del tribunal con la evidencia que obra en los autos del proceso de origen. En atención a ello y acorde a lo señalado en el artículo 268 en comento, al haberse dictado sentencia, ya no existe materia para que quien resuelve se pronuncie sobre el acuerdo de suspensión en estas condiciones y particularmente ante el dictado de la sentencia definitiva en el proceso de origen, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es declarar que ha quedado sin materia el presente recurso de reclamación que nos ocupa. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 904/18. Si están de acuerdo con el sentido de resolución propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 9/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 9 de noviembre de la pasada anualidad por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 1272/18, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto que nos ocupa. El 16 de julio de 2018, un ciudadano solicitó al director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de alta y plaqueo en lo que respecta al título concesión que ampara el expediente 3106/93. En respuesta, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso en lo medular que en el Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte adscritos a dicha dirección no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del peticionario para poder explotar el servicio de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de León, Guanajuato. Inconforme con lo anterior, el peticionario demandó la nulidad de la respuesta del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la sala especializada de este tribunal. La sala especializada decretó la nulidad del acto combatido para el efecto de que el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato dejara insubsistente el oficio anulado, emitiera uno nuevo en donde reconociera al justiciable como concesionario y por ende proceda a girar instrucciones a quien correspondiera a fin de que le fuera expedido el documento idóneo que le permitiera explotar el servicio público de alquiler sin ruta fija, taxi, en la ciudad de León, Guanajuato. Finalmente, señaló que como consecuencia, además del número económico alto y plaqueo vehicular solicitados, previo cumplimiento de los requisitos pertinentes conforme a lo previsto en la ley correspondiente, la autoridad debería poner en conocimiento del actor los requisitos que sean necesarios. Ante este panorama, quien representa al director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato presentó recurso bajo los agravios que hoy nos ocupan. El disenso donde la parte recurrente expone que no existe en los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie a la justiciable, es un disenso inoperante. Atentos a lo siguiente. En el oficio respectivo de fecha 24 de agosto de 2018, consistente precisamente en el acto impugnado, la autoridad sostuvo que no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del peticionario.
En su contestación de demanda, dicha autoridad encausada, dentro del proceso de origen, planteó nuevamente similar argumentativa. Así, en el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación. Posicionamiento que fue debidamente discernido por el magistrado de la sala especializada en la sentencia hoy recurrida. De ahí que su agravio devenga inoperante por reiterativo redundante, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación, sin combatir los argumentos o motivos que sustentan la determinación tomada en la sentencia reclamada. En el caso concreto, la recurrente pues formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de lo que argumenta en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir concretamente las consideraciones establecidas por la CUA. Entonces, con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. De igual forma, se advierte que la recurrente también es redundante al argumentar en su agravio segundo que carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad al servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija. Más en la especie, el recurrente no desvirtuó lo sostenido por la parte actora en el proceso primigenio, adoleciendo su acto impugnado de una debida motivación, al no apreciar correctamente los hechos acreditados por el solicitante, sin que dicha recurrente pueda válidamente, mediante el presente recurso, perfeccionar el acto impugnado, ello en términos del artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es así que dicho disenso también resulta inoperante, pues como puede advertirse en la sentencia que se reclama, el acuo señaló que el asunto en debate deviene del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio de transporte de alquiler sin ruta fija, el cual fue publicado en el decreto gubernativo número 53 de fecha 3 de septiembre de 1993, de donde se desprende la obligación del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, al contar el justiciable con la copia fotostática certificada de la resolución definitiva suscrita por el entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato el 31 de enero de 1994, de continuar con las gestiones necesarias para que el ciudadano le sea entregado su título concesión respectivo. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los sendos disensos del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 9/19. Si están de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Concluyo las ponencias a cargo de esta primera sala, abordando lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 33/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 18 de septiembre de la pasada anualidad por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 1663/17, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de los antecedentes del mismo. El 30 de agosto de 2017, una ciudadana presentó demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la cuarta sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción confutada. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por la parte actora, consistente en que se le devolviera la cantidad que pagó como multa, así como el pago por concepto de arrastre y pensión. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presentó recurso bajo los agravios transcritos, bajo los agravios que hoy nos ocupan. Los agravios se analizarán de manera conjunta al encontrarse relacionados estrechamente. Así, esta ponencia considera inoperante dichos disensos y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se abordará enseguida. Señala quien recurre en esencia que el inspector de movilidad, contrario a lo que manifiesta la CUO, sí fundó y motivó debidamente la boleta de infracción impugnada.
De la lectura de los agravios se desprende que el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en la contestación de demanda. Por lo tanto, el inconforme técnicamente no controvierte la ratio decidendi del fallo. Tal como fue resuelto en la sentencia recurrida, se desprende que la boleta de infracción no contiene una debida motivación, pues fue omisa la autoridad en describir cómo se percató que el conductor del vehículo infringió la norma. Igualmente, se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en la boleta confutada las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención del demandante, violentándose así lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios en relación con el diverso ordinal 678 del reglamento de dicho ordenamiento legal. Ante ello, se coincide con Olacuo cuando concluye que la boleta de infracción se encontraba indebidamente motivada. Es así que ante los razonamientos redundantes o reiterativos del recurrente con respecto a su contestación de demanda en el proceso de origen, hacen que su disentimiento se torne inoperante, porque la repetición o abundamiento en los argumentos que constituyeron la defensa original da lugar a que no se impugnen las consideraciones que los desestimaron en la sentencia reclamada. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios esgrimidos por la reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, así dispuesto la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 33/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias relativas a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrados, magistrada y secretario general de acuerdos. Procedo a abordar la ponencia del TOCA 83/19 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del jefe de la oficina regional y del inspector de movilidad, ambos del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas, en contra de la sentencia de 31 de octubre de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 780 tercera sala 18 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, los actores impugnaron la boleta de infracción del 12 de abril de 2018. Segundo, en la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque el inspector de movilidad no señaló cómo se percató que se estaba prestando el servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija, taxi, porque señaló que llevar pasajeros en la parte posterior era inusual. Si el vehículo iba en movimiento, si tuvo que detenerlo y sobre todo, ¿cómo es que se identificó? Esto es, omitió de detallar los datos del documento con el cual se identificó el inspector. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios, en los que se deduce que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el folio de infracción impugnado está debidamente fundado y motivado. A juicio de este tribunal en pleno, son infundados por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En principio, se impone señalar que la fundamentación y motivación constituye un elemento básico del derecho humano de legalidad, en sentido amplio, reconocido en el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se sustenta en el principio de legalidad, conforme al cual las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, que también lo prevén los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa
para el Estado y los municipios de Guanajuato. Prevén los elementos, requisitos y condiciones y formalidades que concretamente deben satisfacer los actos administrativos. Por ende, estos dispositivos constriñen a las autoridades administrativas a fundar y motivar sus actos en forma apropiada. La fundamentación y motivación como elemento de validez del acto administrativo tiene como propósito que el destinatario del acto de autoridad conozca de manera pormenorizada por qué se da la actuación administrativa, para que el particular conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad autoritario, de modo que para el afectado sea evidente y muy clara la causa o causas que justificaron la decisión para estar en posibilidad de controvertirlo y permitiéndole con ello una real y auténtica defensa. Ahora bien, es de señalar que para fundar y motivar un acto administrativo, la autoridad debe acreditar que hay adecuación entre el motivo por el cual emite el acto y la norma jurídica, así como su competencia. En ese contexto, tenemos que el hecho de que el inspector demandado se le haya exigido que explique cómo se percató de que el presunto infractor estaba prestando el servicio público de transporte de personas taxi y por qué es inusual llevar personas en la parte posterior del vehículo y que en la boleta de infracción señale cómo se identifica. Esto es, que señale los datos del documento mediante el cual se identifica, tiene su causa en el deber de acreditar su competencia. De ahí resulta que se considera que la sentencia recurrida se ajustó a derecho y por ende que son infundados los agravios de la parte recurrente. No pasa desapercibido para este pleno en la parte inferior izquierda del folio de infracción del 12 de abril de 2018 se consignó un número. Sin embargo, el inspector omitió expresar las razones particulares por las cuales se percató que el presunto infractor estaba prestando el servicio público de transporte de personas y por qué es inusual que personas viajen en la parte posterior de un vehículo. Además, también es menester describir en forma pormenorizada los datos del documento mediante el cual se identificó el inspector responsable, ya que omitió plasmar las circunstancias que permiten inferir que ese documento estaba vigente, en atención a que no infirió la fecha de expedición y expiración de la credencial utilizada para identificarse ante el presunto infractor, lo cual es indispensable, pues de la vigencia del documento con el cual se identifica el inspector deriva su legitimación para actuar en ejercicio de sus facultades y por ende su competencia, razón por la cual el presunto infractor debe conocer con exactitud la fecha de vencimiento de esa identificación. De lo expuesto se sigue que tiene que circunstanciarse e identificarse el inspector porque éste tiene como fin dar plena certeza jurídica de que quien realice el acto administrativo impugnado está autorizado para emitirlo. Siendo lo anterior de esta manera, en la especie no se está exigiendo una motivación excesiva porque no va más allá de las exigencias que establece el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En consecuencia, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia que ahora se revisa. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOC 8319. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del punto 10º del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliverio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Continúo con la ponencia del TOCA 650/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 29 de junio de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 256, segunda sala, 16, ahora del índice de la sala especializada, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se declaró la nulidad total del acto impugnado.
Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de 23 de noviembre de 2016 emitida por la Directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, mediante la cual se le impone una sanción de inhabilitación por 3 años. En esta resolución se reprochó al actor, en su calidad de coordinador de proyectos adscrito a la Dirección de Construcción Zona Norte, la conducta consistente en que el 13 de mayo de 2011 realizó el acta de recepción física de trabajos terminados total, en la que se simuló la entrega material de una obra a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, sin que realmente fuera recibida por personal adscrito a dicha dependencia. Segundo, en la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque no hay simulación de la entrega-recepción, ya que para ello era necesario que se realizaran actos para aparentar o representar la recepción de los trabajos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, como indicar, por ejemplo, que la dependencia mencionada recibe de conformidad, pero eso no se sentó en el acta, lo cual es robustecido por el memorándum de fecha 17 de mayo de 2017. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la Directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. Al respecto, es de señalar que para una mejor comprensión del agravio único se abordará por partes. El primer argumento del agravio único, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en el acta de mérito no se precisa a quién se entrega y quién se niega a recibir la obra. Sin embargo, dicho documento es eficaz atendiendo a la naturaleza del acto para acreditar la recepción física de los trabajos terminados. Es infundado este argumento en mérito de las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. Al actor se le imputó simular la entrega material de la obra a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Sin embargo, en el acta de recepción física de trabajos terminados total de 13 de mayo de 2011, se consignó que la señalada Secretaría se negó a recibir la obra y a firmar el acta respectiva, lo que aconteció en la realidad, por lo cual no hay simulación. Ahora bien, el hecho de que en el acta de mérito no se haya señalado a quién se entrega y quién se negaba a recibir la obra, no implica una simulación, sino que esa omisión en su caso implicaría que el acta no se levantó debidamente circunstanciada, pero este hecho constituye una conducta diversa a la reprochada dentro del expediente en el cual se dictó la resolución de 23 de noviembre de 2015. En ese orden de ideas, cabe precisar que si la autoridad recurrente considera que no debió levantarse el acta de recepción física de trabajos terminados sin la recepción ni la firma de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, entonces debió reprochar al presunto infractor la emisión del acta sin los requisitos legales exigidos. Empero, esa es una conducta diversa a la que se le imputó dentro del expediente en el cual recayó la resolución de 23 de noviembre de 2015. Así tenemos que si no se firmó el acta precitada por parte de algún servidor público con facultades de representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, entonces, como lo sostiene el magistrado Cuba en su sentencia, formalmente no existe la entrega-recepción de la obra y por consiguiente no hay simulación de la recepción de la obra, pues para que exista un disimulo es menester que no se asiente la negativa a la recepción y que se plasme una manifestación de voluntad de la dependencia a través de la firma del servidor público previamente facultado para ello. El segundo argumento del agravio único, en el cual en esencia se dedujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que lo
asentado en el memorándum de 17 de mayo de 2011 no es suficiente para deslindar la responsabilidad administrativa, pues esa información se debió de asentar en el acta de recepción física de los trabajos terminados. Es infundado este argumento en medio de las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. Como se señaló anteriormente, en el acta de recepción física de los trabajos terminados total de 13 de mayo de 2011, se consignó que la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable se negó a recibir la obra y a firmar el acta. Por ello, el presunto infractor elaboró el memorándum fechado el 17 de mayo de 2011, a fin de informar al director de Control Técnico de Obra Vial la negativa de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable a recibir la obra, circunstancia que se hace constar en el acta de referencia. Es de resaltarse que en la sentencia recurrida se invocó el memorándum en comento para reforzar el razonamiento que en el acta de recepción física de trabajos terminados de 13 de mayo de 2011 no hubo simulación. En esas condiciones, estos dos elementos convictivos dan la plena convicción de que no existe la simulación que pretende acreditar la autoridad recurrente. En consecuencia, ante lo infundado de la argumentación analizada, se propone a ese honorable pleno confirmar la sentencia que ahora se revisa. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 650/18. Si están de acuerdo con el sentido de la resolución expuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. A continuación, para el desahogo del punto 11º del orden del día, se concede ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para el desarrollo de las ponencias relativas a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general, buenos días. Inicio mi intervención con el proyecto de resolución referente al recurso de reclamación TOCA 866/18, interpuesto por el Ayuntamiento de León en contra de la sentencia de 27 de septiembre de 2018, dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 29/2018. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la resolución, por virtud de la cual se determinó la responsabilidad administrativa del actor como regidor del Ayuntamiento de León y se le impuso como sanción la inhabilitación para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público durante un año. Ahora bien, en sucesión de agravios, la autoridad recurrente sostiene que en el acuerdo de 17 de marzo de 2017, el Ayuntamiento no delegó a la Contraloría Municipal la atribución de sustanciar el procedimiento administrativo, únicamente determinó que se auxiliaría del personal adscrito al citado órgano interno de control. Subraya que no se trató de una delegación, sino de una comisión o instrucción dada por el Ayuntamiento al personal de la Contraloría Municipal para realizar diversas actuaciones y diligencias, ya que sería impráctico y físicamente imposible que el órgano edilicio realizara todas y cada una de las diligencias y actuaciones inherentes a un procedimiento de responsabilidad administrativa. La apuntada disconformidad es infundada. Conforme al principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal, para que una facultad pueda ser ejercida por autoridad diversa a la que el ordenamiento jurídico respectivo expresamente se la atribuya, es indispensable la existencia de una norma jurídica que autorice la transferencia de facultades. De no ser así, ello significará que el ejercicio de la facultad de que se trate corresponde exclusivamente a la autoridad a la cual la norma jurídica de manera expresa se la haya otorgado. En este contexto, para que una atribución legalmente asignada a una autoridad pueda transmitirse a otra, es indispensable que exista una norma jurídica que prevea la posibilidad de transferir la atribución y una más que autorice a la segunda para ejercerla. Ahora bien, en el caso interesa destacar que la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, en su artículo 8, establece que tratándose de procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los integrantes de los ayuntamientos, la atribución de instaurarlos, sustanciarlos y resolverlos es exclusiva del órgano colegiado, de manera que no puede ser ejercida por alguna otra autoridad, pues no existe alguna norma jurídica que así lo prevea. En ese tenor, la instrucción que el Ayuntamiento de León dio a la Contraloría Municipal
así como al personal a su cargo para que practicaran y desahogaran los actos y diligencias conducentes dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra del actor, a todas luces es contraria a lo dispuesto por el artículo 8, primer párrafo, de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas. Importa enfatizar que aun cuando en el acuerdo mencionado el Ayuntamiento de León no hizo referencia expresa a los vocablos delegar y comisionar, lo cierto es que la instrucción que giró a la Contraloría Municipal, así como al personal a su cargo, tuvo como efecto la transferencia ilegal de la atribución de sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Por tanto, con independencia del vocablo empleado para describir la acción, lo jurídicamente relevante en el caso objeto de estudio es que autoridades diversas al Ayuntamiento de León sustanciaron el procedimiento administrativo a pesar de que se trataba de una atribución intransmisible. En consecuencia, fue correcta la decisión de la Sala Especializada relativa a decretar la nulidad total de la resolución impugnada, dado que efectivamente el procedimiento administrativo del que proviene fue sustanciado por autoridades incompetentes. En otro orden de ideas, la autoridad recurrente alega que la Sala interpretó de forma errónea los artículos 77, fracción primera, y 128, fracción novena, de la Ley Orgánica Municipal, pues acorde a lo dispuesto en tales preceptos normativos, la resolución impugnada fue suscrita por el presidente municipal por ser la autoridad que ejecuta los acuerdos y determinaciones del ayuntamiento. Además, la autoridad inconforme alega que la Sala interpretó de manera equívoca el artículo 8 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas al considerar que como el actor se desempeñó como integrante de un ayuntamiento regidor, no debía seguirse la regla general prevista para todos los exservidores públicos municipales contenida en el artículo 23 de la misma ley. Sostiene el anterior, pues afirma que el artículo 23 de la abrogada ley no establece ninguna distinción entre exservidores públicos, de manera que el actor no podía ser sancionado de acuerdo a los términos del primer párrafo del citado artículo 8, porque al finalizar su encargo como regidor se convirtió en exservidor público municipal, de manera que no podía ser tratado como miembro del ayuntamiento. Los anteriores planteamientos resultan inoperantes, ya que las consideraciones y razonamientos de la sentencia que aún perviven a causa de la ineficacia del agravio encaminado a cuestionar la determinación de la Sala en torno a que el procedimiento relativo no fue sustanciado por la autoridad competente para dicho propósito, son suficientes por sí mismas para soportar la declaratoria de anulación. En efecto, a pesar de lo acertado que pudieran resultar las disertaciones de la autoridad recurrente, lo cierto es que el procedimiento administrativo que culminó con la resolución impugnada en la instancia de origen fue sustanciado por autoridades carentes de competencia para ello. Así pues, los agravios en comento son inoperantes, pues persiste una de las razones con base en la cual se anuló la resolución impugnada. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 866/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del 12º punto del orden del día, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Maldomino Guzmán. Gracias. Expongo ahora el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 891/18, interpuesto por el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado en contra de la sentencia de 23 de octubre de 2018 dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 520/2018. Antes de exponer las consideraciones que sustentan el sentido de este fallo, se relatarán los antecedentes relevantes. El actor de la causa primigenia, ostentándose como concesionario del servicio público de carga en general en el municipio de San José Iturbide, solicitó a la autoridad ahora recurrente la expedición del título concesión correspondiente. A dicha petición recayó el acto impugnado en el proceso de origen, en el cual el director general negó la solicitud planteada, argumentando que había fenecido la vigencia de la concesión. En la sentencia en materia del presente recurso, la primera sala decretó la nulidad del acto combatido para el efecto de que la autoridad demandada emita un nuevo acto en el cual reconozca al actor el carácter de concesionario del servicio público de transporte en la modalidad de carga en general en el municipio de San José Iturbide en términos de la resolución emitida por el gobernador del estado el 8 de febrero de 1990
y expida, bajo la denominación que corresponda, de acuerdo con la normativa vigente, el documento que le permita la explotación del servicio público aludido, previo cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos aplicables, así como el pago de derechos y contribuciones a que haya lugar. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad disconforme señala que la concesión en comento se otorgó al actor conforme a la abrogada Ley de Tránsito y Transportes por las Vías Públicas del Estado, la cual disponía que las concesiones tendrían una vigencia de 10 años y se prorrogarían por tiempo indefinido. Refiere la autoridad que en el caso, dicho plazo feneció el 8 de febrero de 1990, es decir, cuando ya se encontraba vigente la abrogada Ley de Tránsito y Transporte del Estado, según la cual la vigencia de las concesiones sería de 10 años, susceptibles de una prórroga por igual periodo. Bajo tal razonamiento, la autoridad sostiene que no se transgredió el principio de irretroactividad de la ley, habida cuenta que la concesión cuya vigencia feneció en un primer periodo, el 8 de febrero de 1990, se prorrogó tácitamente por 10 años más en términos de la abrogada Ley de Tránsito y Transporte. Luego, como ese plazo feneció el 8 de febrero de 2000, la prórroga debió ser indefinida desde el 20 de agosto de 1993, con la entrada en vigor de la referida Ley de Tránsito y Transporte. Por último, la autoridad inconforme alega que si bien los derechos adquiridos del actor para la explotación del servicio público de transporte en la modalidad de carga en general implican la introducción de un provecho a su patrimonio, no se trata de la inclusión de un derecho de disposición de la concesión, ya que con esta no se crean derechos reales ni de exclusividad a sus titulares. Los citados razonamientos son inoperantes porque no controvierten el argumento toral en que se sustentó la sala para decretar la nulidad para efectos del acto impugnado. La materia del recurso de reclamación que nos ocupa es la sentencia en la que se decretó la nulidad para efectos del acto impugnado ante la indebida aplicación retroactiva de la abrogada Ley de Tránsito y Transporte, pues con ello se desconoció al actor su calidad de concesionario para prestar el servicio público de transporte en la modalidad de carga en San José Iturbide desde el 8 de febrero de 1990. En este contexto, los razonamientos expresados en el recurso deben estar dirigidos a desvirtuar las consideraciones de la primera sala que la llevaron a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo, pues de no ser así, resultarán ineficaces para obtener la revocación de la sentencia. Ahora bien, en el considerando quinto de la sentencia recurrida, la sala destacó que en el artículo cuarto transitorio del decreto, mediante el cual se expidió la Ley de Tránsito y Transporte, que abrogó a la Ley de Tránsito y Transportes por las vías públicas, se determinó la vigencia y existencia de los derechos nacidos al amparo de la ley abrogada, al establecer que las concesiones no sufrirían modificación alguna en los términos en los que fueron otorgadas respecto de su vigencia y derechos adquiridos. Expuso la sala que en la especie, el 8 de febrero de 1990, el entonces gobernador del Estado emitió una resolución en la cual otorgó al actor una concesión para la prestación del servicio público de carga en general, para el transporte de cosas en San José Iturbide, y precisó que desde ese momento el derecho emanado de la referida resolución ingresó a la esfera jurídica y patrimonio del particular, de manera que el desconocimiento que la autoridad o una nueva norma pretendan sobre el mismo, se traduce en la aplicación retroactiva de la ley en su perjuicio proscrita por la Constitución Federal. La sala explicó que a pesar de haberse derogado la ley en virtud de la cual se otorgó la concesión al particular, en la Ley de Tránsito y Transporte se estableció que las concesiones otorgadas con apego al ordenamiento abrogado conservarían su vigencia, así como los derechos adquiridos. También puntualizó la sala que la ley aplicable por cuanto hace al derecho sustantivo relacionado con la concesión otorgada al actor es la abrogada Ley de Tránsito y Transportes por las vías públicas, cuya vigencia se estableció en el artículo 52 en un periodo de 10 años con prórrogas indefinidas, derecho que se mantuvo intocado en sus términos y prerrogativas al tenor del artículo cuarto transitorio del decreto legislativo, mediante el cual se expidió la abrogada Ley de Tránsito y Transporte. Finalmente, la sala acotó que la disposición que establece la vigencia de la concesión con prórrogas indefinidas guarda una naturaleza sustantiva y no procedimental, razón por la cual no perdió vigencia al abrogarse la Ley de Tránsito y Transporte, así que el actor contaba con derechos adquiridos. Luego, como los argumentos planteados por la autoridad recurrente replican lo que arguyó en su contestación de demanda, sin cuestionar las consideraciones que sostienen el sentido medular del fallo, entonces deben tildarse de inoperantes. Así pues, dada la ineficacia de los agravios expresados por la autoridad inconforme, esta ponencia propone
confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 891/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 13º del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Para finalizar la intervención de esta tercera sala, someto a su consideración el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 65/19, interpuesto por el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado en contra de la sentencia de 28 de noviembre de 2018, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1071/2017. A manera de preámbulo se refiere que en el proceso de origen el actor controvirtió la legalidad de la resolución dictada dentro del programa de regularización del Servicio Público de Transporte, en la cual se determinó improcedente la solicitud de regularización de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Salamanca. En la sentencia objeto de estudio en el recurso, la Cuarta Sala decretó la nulidad de la resolución controvertida para efecto de que la autoridad encausada emita un nuevo dictamen en el que determine que se actualice el supuesto quinto del artículo 30 de las bases para la participación del programa de regularización del servicio público de transporte. Hecho lo anterior, remite el expediente al titular de la Secretaría de Gobierno para que éste emita la resolución correspondiente en la que determine que es procedente la regularización y, en consecuencia, emita y suscriba el título de concesión correspondiente. Como agravio, la autoridad ahora recurrente señala que, de acuerdo con el artículo 27, fracción 12ª de la Ley de Movilidad del Estado, corresponde a la Dirección General del otrora Instituto de Movilidad del Estado efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del servicio público y especial de transporte. De modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice al actor la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, entonces es incorrecto que el demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. Dicho argumento es inoperante porque no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tópico planteado por la autoridad inconforme. Al respecto, la Sala explicó que, de conformidad con el artículo 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994, dictada por el secretario de Gobierno del Estado, acreditaba la existencia de su original. También precisó que con la citada resolución ingresó al haber jurídico del actor el derecho a que se considere que cubrió los requisitos para ser concesionario del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, prerrogativa que no podía ser desconocida por la autoridad. Luego, destacó que aunque en la resolución impugnada la autoridad señaló que en sus archivos no existía constancia de que al actor se le hubiera otorgado una concesión, no cuestionó la autenticidad de la copia certificada. Además, la Sala puntualizó que con tal señalamiento la autoridad encausada puso de manifiesto que incumplió con su obligación legal de mantener actualizados los registros, archivos y controles de la dependencia a su cargo. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por último, la autoridad inconforme alega que la Sala no se pronunció sobre los argumentos que expuso al contestar la demanda, en el sentido de que el actor no cumplió con lo previsto en el inciso C del supuesto quinto del artículo 30 de las bases de participación del programa de regularización del Servicio Público de Transporte de 2016. Tal planteamiento es infundado. A diferencia de lo planteado por la autoridad recurrente, la Sala sí se ocupó del argumento que esgrimió al contestar la demanda y lo desestimó en los términos que a continuación se referirán. En principio, la Sala precisó que, atendiendo a la literalidad del requisito previsto en el inciso C del supuesto quinto del artículo 30 de las bases de participación del programa de regularización del Servicio Público de Transporte de 2016, para satisfacerlo, el interesado debía exhibir el original de la respuesta a la solicitud de alta de fecha anterior a la vigencia de la Ley de Movilidad, o bien el original de la solicitud de participación en algún programa de regularización u otorgamiento de concesiones
en el que hubiese participado en el pasado y del cual se haya generado la resolución definitiva que pretende regularizar. Luego puntualizó que aunque el actor no exhibió la respuesta a la solicitud de alta ni el original de la solicitud de participación en algún programa de regularización u otorgamiento de concesiones en el que hubiese participado en el pasado y del cual se haya generado la resolución definitiva que pretende regularizar, lo cierto era que con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994 demostró que participaba en el programa de regularización en el marco dentro del cual se emitió dicha resolución. Sostuvo que si la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994 producía convicción plena de la existencia de su original, entonces también generaba la presunción humana de que la autoridad recibió del actor la solicitud de participación en el referido programa de regularización progresiva de los prestadores del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija. De esta manera, la Sala concluyó que el actor sí cumplió con el requisito descrito en el artículo 30, supuesto quinto, inciso C de las bases de participación del programa de regularización del servicio público de transporte. Habida cuenta de lo anterior, es inconcuso que la sentencia recurrida sí se ocupó del argumento que al respecto planteó la autoridad en la contestación de demanda, razón por la cual su agravio es infundado. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 65/19. Si están de acuerdo con el sentido de la resolución expuesta, sírvanse así manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto 14º del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 247 del 2018, interpuesto por el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, por conductos autorizado en contra de la sentencia dictada por la entonces magistrada de la segunda sala, dentro del proceso administrativo 948 del 2017, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes. La actora en el proceso de origen presentó su solicitud de participar en el programa de regularización respecto al servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, la cual se radicó con un número de expediente. Mediante resolución emitida, el director general del Instituto de Movilidad determinó que no resultaba procedente la regularización instada por la parte actora porque no cubrió los requisitos establecidos en el inciso C del supuesto quinto, previstos en el artículo 30 de las bases de participación del programa de regularización del servicio público de transporte. En desacuerdo con tal decisión, la parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo ante este tribunal, el cual se registró y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, la magistrada dictó sentencia. Inconforme con el sentido de la misma, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que en el primer agravio la autoridad inconforme alega que de acuerdo con el artículo 27, fracción 12 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, corresponde a la Dirección General del Instituto de Movilidad efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del Servicio Público y Especial de Transporte, de modo que si esta autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice a la parte actora la prestación del Servicio Público de Transporte de personas a la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Cortázar, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. El planteamiento referido a juicio de esta ponencia resulta inoperante, pues no cuestiona las consideraciones que la sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme, como se expone a continuación. De la sentencia recurrida se advierte que la sala expuso que con la copia certificada de la resolución definitiva del 31 de enero de 1994, la parte actora acreditó que ese instrumento se estableció en su favor, a su favor, la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva. También la sala precisó que el hecho de que en los archivos de la autoridad demandada no existiera constancia de la resolución referida, tal omisión no era imputable a la parte actora, sino a la propia autoridad.
en virtud de que con tal señalamiento la autoridad encausada evidencia que incumplió con su obligación legal de mantener actualizados los registros, archivos y controles de la dependencia a su cargo. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. En otro orden de ideas, en el segundo agravio, la autoridad inconforme alega que si bien es cierto la fundamentación y motivación deben constar en el mismo documento y no en uno diverso, existe una excepción cuando se trata de actuaciones o resoluciones vinculadas, de ahí que, expone la recurrente, en el caso se actualiza dicha excepción al haber aportado al proceso el dictamen al que hizo referencia el juzgador de origen. Tal disentimiento a criterio de esta ponencia resulta inoperante. Ello es así, pues el estudio del disentimiento planteado será infructuoso, pues aun cuando le asistiera la razón a la parte recurrente, subsistirán los argumentos con base en los cuales la sala tildó de ilegal la resolución impugnada, a saber, el que la parte demandada, al determinar la resolución impugnada como improcedente la regularización del servicio público de transporte respecto a la solicitud formulada por la parte justiciable, transgredió los derechos adquiridos en la citada resolución definitiva. Por tanto, la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, por lo que de cualquier manera ha de quedar insubsistente en virtud de ello. Finalmente, en el tercer agravio, la recurrente insiste en que la parte actora no satisfizo el requisito establecido en el inciso C del supuesto quinto previsto en el artículo 30 de las bases ya referidas. Dicho argumento a juicio de esta ponencia resulta inoperante en virtud de que el motivo de inconformidad aducido por la recurrente, ésta se limita a reiterar lo que en su momento expresó en el acto impugnado y en la contestación de demanda. En ese contexto, si el recurrente se limita a reiterar lo manifestado en el acto impugnado y en la contestación de demanda, entonces tal afirmación por sí misma viene dogmática porque no concreta razonamiento capaz de destruir los fundamentos y motivos en los que se apoyó la quo para determinar la resolución que fue ilegal, sino que se limitó a hacer simples aseveraciones, pero sin aducir razonamiento alguno para combatir frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida, lo cual torna inoperante la parte del agravio que se analiza. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 247/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo de su punto 15º, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 838 del 2018, interpuesto por el Policía de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, la autoridad demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 440 del 2018, en la parte en la que se le tuvo por no contestando la demanda. Les comparto algunos antecedentes. La actora promovió el proceso de origen en contra del acto contenido en la boleta de infracción, en la que se determinó que la parte accionante cometió una infracción administrativa en materia de movilidad. De dicha demanda, que fue presentada y recibida en la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal, conoció la primera sala de este tribunal y la registró. Al escrito de demanda recayó el auto mediante el cual el magistrado ordenó requerir al promovente para que se completara su escrito inicial de demanda en los siguientes términos. Primero, exprese el nombre y domicilio del tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor en caso de existir. Segundo, la pretensión intentada en los términos del artículo 255 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Tercero, los conceptos de impugnación del acto o resolución que se combate, apoyados en disposiciones legales de carácter administrativo estatales. Cuarto, exhiba copias de la demanda y de los documentos adjuntos para cada una de las partes, apercibido de que en caso de no cumplir con los requisitos, con lo requerido, se le tendrá por no presentar la demanda de conformidad con el artículo 267 del código referido. La parte accionante realizó el acatamiento de la prevención en cita mediante el ingreso de un escrito. A dicha promoción recayó un acuerdo por el cual el magistrado admitió a trámite la demanda promovida. Asimismo, en dicho auto se requirió al titular de la Policía Estatal de Caminos del Estado de Guanajuato indicar el nombre del servidor público que elaboró la boleta de infracción impugnada y para que exhibiera copia certificada de la misma.
Mediante auto se ordenó emplazar al servidor público que elaboró la boleta de infracción impugnada, esto es, al policía adscrito a la Policía Estatal de Caminos del Estado, a fin de que en el término de ley formulara su contestación. Por ende, en vía de consecuencia, fue emitido oficio a efecto de realizar el emplazamiento respectivo. En el citado oficio se hizo constar que se le corría traslado de auto de 1 de agosto del 2018 y del escrito de demanda y sus anexos. Ahora bien, en lugar de dar contestación a la demanda, la autoridad demandada hoy recurrente ingresó un escrito por medio del cual solicitó la regularización del proceso, pues de los documentos de los cuales se le corrió traslado no se desprendía la fecha de ingreso de la demanda, lo que implicaba a criterio de la autoridad que se limitaba su garantía a una defensa adecuada, estando imposibilidad de dar respuesta a la demanda. A dicho escrito recayó auto por medio del cual la sala determinó que el artículo 279 del código antes referido establece que al admitir la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste. Así, al corrérsele traslado al demandado con la copia de la demanda, dijo la sala, se cumplieron los extremos del referido artículo, porque al conocer la demanda estuvo en posibilidad de imponerse de los autos de en las instalaciones de este tribunal, a efecto de preparar adecuadamente su defensa, circunstancia que no implica una carga adicional o desmedida para la autoridad. Por tanto, determinó la sala que no era procedente la regularización solicitada y en vía de consecuencia se tuvo a la parte demandada por no contestando la demanda. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que al realizar el análisis de los dos agravios propuestos, esta ponencia determina realizarlo de manera conjunta por su estrecha relación. Cabe precisar que en relación con la causa de pedir se tiene en cuenta que en su ejercicio interpretativo la Corte ha establecido que la expresión de los conceptos de violación, así como de los agravios, se debe tener por formulada independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica. En ese contexto, la obligatoriedad de este principio hace indispensable que en los argumentos que se esgriman en la demanda de nulidad o en los recursos que se interpongan se deba indicar con claridad la causa de pedir, precisando aún en forma sencilla la lesión o agravio que ocasiona el acto impugnado o la resolución recurrida, y en su caso los hechos que originó ese agravio, para que se proceda a realizar su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables. De lo anterior se advierte que aun y cuando dicha expresión de conceptos de impugnación o de agravio no debe cumplir con una fórmula concreta, lo que se hagan valer sí deben estar encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que soporta la resolución reclamada o recurrida, donde se precisen, al menos, los aspectos que sirvan de base para que el tribunal que conoce del juicio o del recurso se percate de que las consideraciones de la resolución combatida no se apegaron a los hechos probados o se dejaron de tomar en cuenta algunos de ellos, que se aplicaron disposiciones inaplicables, que no se interpretaron adecuadamente, que la subsunción entre la materia controvertida y la normativa aplicable fue inexacta, que las pruebas fueron indebidamente valoradas o cualquier otra circunstancia que hiciera ver de la terminación impugnada es desacertada. De esta manera, al expresar cada concepto de impugnación o al formular cada agravio, el inconforme debe aplicar fundadamente las causas por las que a su juicio el acto impugnado es ilegal o la resolución de recurrida no es acertada, pues los argumentos que dejan de atender tales requisitos resultan inoperantes porque no atacan en sus puntos esenciales el acto que se impugna, al quedar prácticamente intacto. Ahora bien, en la especie, la parte inconforme esencialmente arguye que la sala le limita su derecho a preparar en forma adecuada su defensa, pues no se le dio a conocer la fecha de ingreso de la demanda, por ende no estuvo en posibilidad real de revisar una respuesta. Por tanto, expone que la decisión por la que se tuvo por no contestar a la demanda fue desacertada. En ese orden de ideas se tiene que por esos motivos de disenso la recurrente sí pretende destruir la validez de las consideraciones que soportan el sentido del acuerdo recurrido, pues precisa al menos los aspectos que sirven de base para que este tribunal en pleno proceda al estudio de la motivación expuesta por la sala para determinar si los preceptos legales indicados fueron o no interpretados adecuadamente y si se limitó o no el derecho a la parte demandada a una defensa adecuada. A la luz de lo determinado por la sala en el auto recurrido y de los agravios formulados, este órgano colegiado aprecia que la problemática jurídica consiste en determinar si el emplazamiento que llevó a cabo la sala con fundamento en el arábigo 279 del Código de la Materia implicó una limitación al derecho de defensa de la parte demandada, estando imposibilidad para dar una contestación al escrito de demanda y para desvirtuar las pruebas admitidas. En el caso en particular, el emplazamiento ordenado por la sala por medio del oficio 1909 del 2018 implicó una limitación al derecho de defensa de la parte demandada,
estando imposibilitada para dar una contestación al escrito de demanda y para desvirtuar las pruebas admitidas. Se explica. El primer párrafo del citado numeral 279 del ordenamiento ya referido establece que admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo, y si bien es cierto, no establece expresamente que al realizarse el emplazamiento debe entregársele copias de la demanda, del auto admisorio, de los documentos fundatorios de la acción y en su caso de la probanza con que el actor acredita su personalidad. Sin embargo, es necesario correr traslado con tales documentos a la parte demandada, pues el objetivo primordial del emplazamiento consiste en que el demandado se encuentre en condiciones de preparar en forma adecuada su defensa, dado que lógicamente en relación con esos documentos puede plantear alguna excepción. De ahí que si en el caso, según se desprende de los antecedentes, fue emitido por la Sala el oficio 1909 del 2018, a efecto de realizar el emplazamiento respectivo, en el cual se hizo constar que se corría traslado del auto el 1 de agosto del 2018 y del escrito de demanda y de sus anexos. Luego entonces se desprende que se omitió correrle traslado a la autoridad demandada del acuerdo de admisión de demanda del 24 de abril del 2018, el cual era necesario que conociera la autoridad, pues aunque con las constancias con las que se le corrió el traslado puede conocer la existencia del proceso y del órgano ante el cual se tramita, desconoce las probanzas admitidas en dicho auto. Inclusive, aunque pudiera inferir que se admitió la demanda, cierto es que es en el acuerdo admisorio donde se determina tal situación. Por ende, la parte demandada lo debe conocer, máxime que es el mismo. En el mismo se indica la fecha en que ingresó la demanda en el tribunal, lo cual es importante si se quiere plantear en la contestación la causal de improcedencia consistente en el consentimiento tácito que contempla el artículo 261, fracción cuarta del Código Multireferido, en relación con el artículo 262, fracción segunda del mismo ordenamiento. En ese contexto es que se afirma que fue desacertada la decisión de la Sala de tener la autoridad por no contestando la demanda, en virtud de que ésta se encontraba imposibilitada para una contestación al escrito de demanda y para desvirtuar las pruebas admitidas, en virtud de que al desconocer el auto admisorio no tenía conocimiento de las probanzas admitidas. Así, al resultar fundados esos argumentos esgrimidos, a manera de agravios, procede en juicio de esta ponencia a modificar el acuerdo recurrido dictado por la Sala con respecto al punto en el que se tuvo la autoridad por no contestando la demanda, para el efecto de que la Sala ordene un nuevo emplazamiento a la autoridad demandada a fin de que en el término de ley conteste la demanda, en el que se le corra traslado del siguiente escrito inicial de la demanda y sus anexos, la cual fue presentada y recibida en la Secretaría General, el auto del 4 de abril del 2018, mediante el cual el magistrado de la primera sala ordenó requerir al promovente para que completara la demanda, el escrito ingresado el 20 de abril del 2018 y el acuerdo del 24 de abril del 2018, por el cual el magistrado admitió a trámite la demanda promovida. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 838/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 16º del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias relacionadas con la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistradas, señores magistrados, señor secretario. Procedo a sus términos. El punto 16º del orden del día corresponde al TOCA 672/18, interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido por la entonces magistrada de la segunda sala dentro del proceso administrativo 696/segunda sala, -18. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 8 de mayo de 2018, los representantes legales de personas morales presentaron ante este tribunal una demanda en contra de diversos actos del secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato y del director general del Instituto de Movilidad del Estado. El asunto fue turnado a la segunda sala del tribunal, donde mediante proveído de 10 de mayo de 2018 se admitió a trámite la demanda, se ordenó emplazar a las autoridades demandadas y se admitió la prueba de informes e inspección. El 12 de julio de 2018 la segunda sala decretó el sobreseimiento del juicio debido a que los accionantes carecen de interés jurídico y por estimar inexistentes los actos impugnados. Inconforme con la determinación de la sala, la parte actora interpuso recurso de reclamación. El recurrente manifestó en su primer agravio que el sobreseimiento realizado mediante acuerdo vulnera
las formalidades esenciales del procedimiento. Este agravio resulta fundado atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. La parte actora, en su escrito inicial de demanda, esencialmente señaló como actos impugnados los siguientes: el otorgamiento por parte del secretario de Gobierno y director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato de permisos y o autorizaciones de nuevas concesiones en favor de empresas terceras que cubren el servicio denominado metropolitano. La variación de las características de operación del servicio público de transporte de personas en la modalidad intermunicipal de transporte que cubrían las unidades del servicio denominado metropolitano en la ruta convencional Central de Autobuses de Irapuato a Central de Autobuses de Guanajuato. La autorización de ampliación de la ruta Central de Autobuses de Irapuato, Central de Autobuses de Guanajuato, permitiendo que las empresas terceras operen dentro de la zona urbana del municipio de Guanajuato como parte del sistema de rutas integradas, y la autorización y permisos para incrementar en 4 pesos adicionales la tarifa que deben cubrir los usuarios de las unidades denominadas metropolitano. Una vez admitida la demanda, se ordenó emplazar al secretario de Gobierno y al director general del Instituto de Movilidad del Estado como autoridades demandadas. Al contestar la demanda, el secretario de Gobierno hizo valer las causales de improcedencia previstas en las fracciones 1 y 6 del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, consistentes en la inexistencia del acto y la no afectación al interés jurídico del actor. Posteriormente, la segunda sala decretó el sobreseimiento del proceso. Sin embargo, este tribunal en pleno considera desacertada la decisión de la primera instancia al sobreseer por medio de un acuerdo la existencia de un acto administrativo y la afectación de que éste genere a los intereses jurídicos del impetrante, pues son cuestiones de fondo que deben ser estudiados mediante una sentencia, pues de lo contrario se estaría vulnerando la prerrogativa de defensa que le asiste al justiciable en virtud del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los juzgadores deben dar margen a que los gobernados acrediten a lo largo de la secuela procesal la existencia del acto y la afectación a sus intereses jurídicos, máxime, pues es hasta el momento del dictado de la sentencia cuando se han agotado todas las oportunidades de las que legalmente goza el justiciable para acreditar los extremos vertidos en su demanda. No se soslaya que en la especie se había agotado la etapa de demanda y contestación, lo que en condiciones normales dejaría únicamente como restante la etapa de alegatos. Si bien es de explorado derecho que la etapa de alegatos no es el momento procesal oportuno para hacer valer conceptos de impugnación, ni tienen la misma fuerza procesal que el código otorga a la demanda, no puede pasarse inadvertido que aún así es una obligación de los juzgadores tomarlos en cuenta al momento de dictar la resolución, pues así lo establece la fracción séptima del artículo 8 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Aunado a lo anterior, la sala primigenia, al sobreseer el proceso administrativo, dejó de estudiar si es que el justiciable le asistía el derecho de ampliar su demanda. Lo anterior, máxime, pues el secretario de Gobierno, al contestar demanda, adjuntó que las rutas de transporte que prestan las empresas llamadas como terceros operan bajo una concesión de carácter federal, lo que puede constituir cuestiones no conocidas por el actor y que actualicen la hipótesis de ampliación prevista por la fracción tercera del artículo 284 del Código que nos rige. De actualizarse un supuesto de ampliación, el accionante contaría con otra oportunidad procesal para acreditar la existencia de los actos administrativos que le generan una afectación a su interés jurídico, por lo que el sobreseimiento de la sala de origen evidentemente lesiona el derecho de defensa del justiciable, al no estudiar si a éste le asistía el derecho de ampliar su demanda y en su caso reconocérselo. Por otra parte, la sala de origen debió tomar en cuenta diversos elementos objetivos para efecto de determinar si existe o no una afectación al interés jurídico, por ejemplo, el símil que guarda la ruta recién concesionada con la que el justiciable ya venía explotando. Con lo hasta aquí expuesto, no queda duda en esta instancia que el acuerdo recurrido vulnera el derecho de audiencia y defensa del quejoso, pues ya se asentó la improcedencia del juicio por inexistencia del acto o carencia de interés jurídico debe estudiarse hasta que se han agotado todas las etapas procesales. Por lo tanto,
se propone a este Pleno revocar el acuerdo emitido por la segunda sala el 12 de julio de 2018 para el efecto de que el magistrado emita otro donde sigue el trámite del proceso administrativo sin pronunciarse sobre su improcedencia hasta el momento en que se dicte sentencia. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 672/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 17º del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Señor presidente, antes de continuar con la exposición del punto 17º, solicito que por su conducto se consulte al Pleno la posibilidad de exponer de manera conjunta los TOCAS 917/18 y 93/19, listados como punto 17º y 20º del orden del día, debido a la similitud que guardan entre sí. Señores magistrados, han escuchado ustedes la propuesta relativa a la exposición conjunta de los puntos 17º y 20º del orden del día, correspondientes a los TOCAS 917/18 y 93/19. Si están de acuerdo en dicha propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Adelante, magistrado ponente. Gracias, procedo. Estos puntos 17º y 20º corresponden a los TOCAS 917/18 y 93/19, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de las sentencias dictadas el 9 de octubre y el 11 de diciembre de 2018 por la magistrada de la tercera sala en los procesos administrativos 184 tercera sala 17 y 1300 tercera sala 2018. Previo al estudio del agravio expuesto por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes de los asuntos. El 23 de enero de 2017 y el 22 de agosto de 2018, unos ciudadanos solicitaron al director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato que se les reconociera su calidad de concesionarios. En sus respuestas, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso que, derivado de la revisión de los archivos, no se encontró dato alguno del que se desprendiera algún acto de concesionamiento a nombre de los solicitantes. Inconforme con lo anterior, los ciudadanos afectados demandaron la nulidad de la respuesta del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, procesos que fueron turnados a la tercera sala de este tribunal. La tercera sala determinó la nulidad de los actos combatidos para el efecto de que la autoridad los dejara insubsistentes y emitiera otros donde prosiguiera con el trámite instado por los actores. Ante este panorama, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato presentó recursos de reclamación bajo los agravios que a continuación se exponen. Los agravios donde los recurrentes exponen que no existen en sus archivos constancias de concesionamiento alguno que beneficie a los demandantes son inoperantes, atentos a lo siguiente. En los oficios impugnados, la autoridad sostuvo que, derivado de la revisión de sus archivos, no se encontró dato alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre de los solicitantes. La autoridad planteó como excepción en ambos juicios que, derivado de la revisión de los archivos, no se encontró dato de concesionamiento que se desprenda en favor de los solicitantes. En sus sentencias, con relación a la excepción anteriormente mencionada, el ACU determinó que los actores demostraron en la secuela procesal ser titulares de un derecho emanado de los dictámenes positivos de fecha 31 de enero de 1994, en copia certificada, y que dichos instrumentos no fueron desvirtuados por la autoridad demandada. En los recursos de reclamación que nos ocupan, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. La autoridad demandada repite en sus recursos lo que ya arguyó en los actos impugnados y en sus escritos de contestación, y que fueron debidamente contestados por la ACU en sus sentencias. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en los escritos de contestación y que ya fueron dilucidadas por la magistrada, sin combatir lo expuesto en las sentencias en el orden de ideas precisados. Entonces se propone a este Pleno confirmar las resoluciones dictadas por la ACU. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa a los recursos de reclamación radicados bajo los TOCAS 917/18, así como 93/19.
En primer término, someto a votación de este Pleno el recurso de reclamación bajo el TOCA 917/18. Si están de acuerdo con el sentido de la resolución respecto a dicho recurso, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Acto continuo, someto a votación el recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 93/19. Si están de acuerdo en el sentido de la resolución expuesta por el magistrado ponente, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 18º del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Señor presidente, antes de exponer el punto 18º, le solicito se pueda consultar a este Pleno la posibilidad de discutir de manera conjunta los puntos listados como 18º y 19º del orden del día, correspondientes a los tocas 35/19 y 36/19. Señores magistrados, han escuchado la propuesta relativa a la lectura conjunta de las resoluciones proyectadas respecto a los tocas 35/19 y 36/19. Si están de acuerdo con la propuesta, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Adelante, magistrado ponente. Gracias. Los tocas 35/19 y 36/19, interpuestos por el director de Vía de León, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia emitida dentro del proceso administrativo 560, segunda sala, 17, previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 22 de marzo de 2017, un ciudadano presentó en este tribunal una demanda en contra del silencio administrativo que recayó a su solicitud de 23 de febrero de 2017. El asunto fue turnado a la segunda sala del tribunal, donde el 26 de noviembre de 2018 se decretó la nulidad de la negativa expresa, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad. Inconforme con la determinación de referencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. Los agravios primero y segundo, donde aduce la incompetencia de la instancia que emitió la sentencia, a criterio de esta ponencia son infundados, atentos a las siguientes consideraciones. Como se anticipó en el considerando anteriormente, el 22 de marzo de 2017, un ciudadano presentó ante este tribunal una demanda en contra del silencio administrativo que recayó su solicitud de 23 de febrero de 2017. El asunto fue turnado y admitido el 24 de marzo de 2017 por la segunda sala de este tribunal, debido a la conclusión del nombramiento, el asunto fue turnado y admitido el 24 de marzo de 2017 por la segunda sala de este tribunal, que se encontraba a cargo del magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Debido a la conclusión del nombramiento del magistrado Esqueda Méndez como magistrado de la segunda sala, en sesión extraordinaria de 15 de diciembre de 2017, este pleno acordó que la magistrada Marisela Torres Serrano asumiera las funciones correspondientes a dicha sala. Por tanto, la magistrada en comento asumió conocimiento del proceso administrativo que nos ocupa y el 26 de febrero de 2018 la magistrada Marisela Torres Serrano emitió acuerdo en el proceso de origen donde requirió a la autoridad demandada para que aportara elementos que agilizaran la rendición de la prueba pericial. A partir de ese momento, todos los acuerdos fueron emitidos y signados por la magistrada Marisela Torres Serrano, mismos que se hicieron del conocimiento de las partes por medio de las notificaciones correspondientes. Los acuerdos que fueron emitidos y signados por la magistrada Marisela Torres Serrano en el proceso de origen fueron los siguientes: acuerdos de 26 de febrero y 9 de abril de 2018, donde requiere a la autoridad demandada agilice las gestiones que deriven en el desahogo de la prueba pericial. Acuerdo de 4 de mayo de 2018, donde se tiene por rendida la prueba pericial, y celebración de la audiencia de alegatos de 29 de mayo de 2018. Estos acuerdos fueron emitidos y signados por la magistrada Torres Serrano y notificados a las partes. Así las cosas, el 26 de noviembre de 2018 se emitió sentencia en el proceso administrativo, y aun cuando en la parte final de la sentencia se asentó el nombre del exmagistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, la misma fue emitida y signada por la magistrada Marisela Torres Serrano, situación que se vuelve perceptible ya que la firma plasmada en la sentencia coincide con la totalidad de los acuerdos que ella emitió en el proceso administrativo a partir del 26 de febrero de 2018. En efecto, es indubitable el
que el conocimiento del proceso a partir del 26 de febrero de 2018 correspondió a la magistrada Marisela Torres Serrano, extremo que se corrobora, pues es ella quien firma la totalidad de las actuaciones de la sala en este proceso, incluso la sentencia. Por tanto, que obre el nombramiento del ex magistrado en la resolución se traduce en un error mecanográfico que no incide en el litigio, ya que de una lectura íntegra a las actuaciones que integran el proceso administrativo se colige que la magistrada multicitada conocía desde el mes de febrero de 2018 del asunto y que fue ella quien también emitió la sentencia, tan es así que la misma fue signada por ella. Son aplicables por analogía al razonamiento plasmado anteriormente las siguientes tesis cuyo rubro indican, y cito textualmente: demanda, correcciones del nombre del actor en la etapa de demanda y excepciones, y errores numéricos o de cualquier otra poca importancia deben ser corregidos por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados de circuito y los jueces de distrito, aplicando analógicamente el artículo 79 de la Ley de Amparo. Hasta aquí la cita. Aunado a lo narrado, es de resaltar que la firma es el signo inequívoco de la voluntad del emisor del documento. Por tanto, si la firma de la magistrada es la que avala la emisión de la sentencia, es indubitable que fue ella y nadie más quien la expidió. De ahí lo infundado de los agravios primero y segundo. Los agravios tercero y cuarto, donde aduce que no es facultad del tribunal resolver el fondo del asunto, que se extralimita al ordenar a la autoridad a que se pague y que la dirección de derecho de vía no es la responsable de las afectaciones al ciudadano, son infundados atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. Si bien es cierto que el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato y sus municipios nació como un órgano de impartición de justicia de mera anulación, reformas ulteriores le otorgaron diversas prerrogativas a los ciudadanos y a este tribunal, que lo convierte en una instancia de plena jurisdicción. Los artículos 255 y 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato corroboran esta situación. En efecto, con fundamento en el numeral 255 del Código en cito, el ciudadano puede solicitar a este tribunal la nulidad del acto impugnado, el reconocimiento de un derecho amparado en una norma jurídica y que se condene a la autoridad demandada al pleno restablecimiento del derecho vulnerado. Y de conformidad con lo previsto por el artículo 300 del Código de Referencia, este tribunal puede decretar la nulidad del acto combatido y sus consecuencias, decretar la nulidad precisando con claridad la forma y términos en que la autoridad deba cumplir, modificar el acto o resolución impugnado, reconocer la existencia de un derecho y, en su caso, imponer la condena que corresponda. Como puede apreciarse de lo anteriormente mencionado, la competencia de este tribunal no se acota a la manera o a la mera anulación de un acto administrativo o a cuestiones de forma, sino que puede ahondar en el fondo del asunto, reconocer el derecho del ciudadano y condenar a la autoridad al pleno restablecimiento del mismo. De ahí que la sala haya estado en posibilidades de condenar a la autoridad a que pague al actor la cantidad de numerario producto de la afectación a sus terrenos y que hoy día son vía pública. No es óbice para lo anterior el que la autoridad demandada argumente que la sala había advertido en su sentencia que el análisis de la configuración de la negativa ficta de ningún modo implica pronunciamiento del fondo del asunto. En efecto, lo que motivó al justiciable a acudir a este órgano de impartición de justicia fue, según su dicho, la actualización de una negativa ficta, razón por la cual la sala, en un primer momento, debe cerciorarse de su existencia y en un segundo momento está facultada para el análisis del fondo del asunto, como se demostrará a continuación. La negativa ficta es una figura jurídica que consiste esencialmente en que si las autoridades no resuelven durante el término estipulado por la ley una instancia o petición formulada por un particular, éste puede considerar que su instancia fue resuelta desfavorablemente e interponer los medios de defensa procedentes, tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal y el inciso C, fracción primera del artículo 7 de la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, cuando el particular interpone una demanda de nulidad en virtud de la actualización de una negativa ficta, bastará con que haga del conocimiento de la sala de este tribunal las actualizaciones de esta figura, amparándose en los dispositivos legales correspondientes, por ejemplo, el inciso C, fracción 1 del artículo 7 de la Ley Orgánica supracitada. Lo anterior es así, pues el demandante desconoce los hechos, motivos y el derecho que la autoridad tuvo para negarse a sus peticiones, lo que
conocerá durante el trámite del proceso administrativo, ya en el proceso administrativo, la contestación de la demanda es la oportunidad que tiene la autoridad para exponer los hechos y el derecho por los cuales se negó a acordar positivamente lo planteado por él o los particulares. A esto se le denomina negativa expresa, razón por la cual no es dable aceptar que la finalidad de los procesos administrativos instaurados en virtud de una negativa ficta sea conminar en sentencia a la autoridad demandada a la emisión de una respuesta fundada y motivada, conociendo los hechos, derecho y demás razonamientos que la autoridad tuvo para acordar negativamente sus pretensiones. El demandante, en su escrito de ampliación, podrá, ahora sí, exponer los conceptos de violación que causa la postura de la autoridad. Así pues, la litis en estos procesos sui generis se encuentra con el escrito sobre el cual recayó el silencio autoritario, los fundamentos y motivos que expresa la autoridad al contestar la demanda, los conceptos de violación que expone el particular en su escrito de ampliación de demanda y con la contestación a la ampliación. Con los elementos plasmados, el resolutor deberá emitir una sentencia que dé respuesta al fondo del asunto planteado. En ese orden de ideas, se concluye que la litis en el proceso de origen no se agotaba en determinar si existe o no negativa ficta, sino en determinar si el actor tiene o no derecho al pago por la presunta afectación a sus terrenos. De ahí lo infundado del agravio. Por otra parte, el director de Derecho de Vía menciona de manera general que no se comprobó la afectación por parte de su dependencia a los terrenos del justiciable. Sin embargo, este comentario es genérico y no combate los elementos que la CUO tomó en cuenta para la emisión de la sentencia, a saber, pruebas periciales y pruebas documentales ofertadas por la parte actora. En efecto, quien recurre se limita a señalar de manera genérica, ambigua y superficial que no se acreditó la afectación a los terrenos del actor, sin realizar un señalamiento específico de tal circunstancia y, por ello, el agravio se estima inoperante por genérico y superficial. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia intitulada Conceptos de violación o agravio son inoperantes cuando los argumentos expuestos por el quejoso o el recurrente son ambiguos y superficiales. Hasta aquí la cita. Por lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, se han impuesto de la ponencia. Someto entonces en primer término a su votación lo respectivo al TOCA inscrito bajo número 35, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de su resolución, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Acto seguido, aprobado por unanimidad. Acto seguido, someto a votación lo relativo al TOCA inscrito bajo el número 36, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, señor secretario, dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. En ese sentido, doy cuenta como único asunto general en seguimiento a la excitativa de justicia promovida por la parte actora del expediente de origen dentro de los autos que integran el recurso de reclamación 797 del 2018. En tal sentido, se acordó por parte de la presidencia declarar sin materia la excitativa de mérito, al ser un hecho notorio que el magistrado ponente ya formuló el proyecto de resolución respectivo y se listó en el orden del día de la sesión ordinaria de pleno de 13 de marzo de 2019, aprobándose la misma. Lo anterior en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa promovida dentro del recurso de reclamación 797 del 2018, en términos de lo dispuesto en los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato? No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa de mérito. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 12 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11 horas con 23 minutos. Gracias por su asistencia y participación. Que tengan todos un excelente día. Gracias.